Muy buenas a todos, ¿cómo están una vez más? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar, va a ser un video así, de 10, porque vamos a hablar temas juníperos. Si tenés problemas con los juníperos, si no tenés idea qué hacer con los juníperos, vamos a hablar todo sobre juníperos y vamos a ver cómo tenemos que cuidarlo, cuándo tenemos que trabajarlo, cuándo podemos hacer un pinzado, cuándo podemos hacer una poda, cómo hacer un trasplante de junípero y en qué momento hacérselo, cuándo vamos a diseñar, cuándo vamos a alambrar y todas esas cosas, ¿sí? Cuándo tenemos que regar, cómo pulverizarlo, si pulverizarlo, no pulverizarlo, todo eso lo vamos a ver en este video, que lo vamos a hacer lo más rápido posible. Te voy a comentar todo lo que yo sé acerca de estas especies, cómo trabajarlas para tenerlas así de bonitas. Así que empezamos. El primer punto, sí, cuando nosotros queremos arrancar con un junípero, ¿qué hacemos? Vamos al vivero y nos traemos un junípero como esto. Esto es un Procumbens nana, ¿sí? El famoso Sonare. Este es el junípero Procumbens nana. Vamos al vivero, nos traemos una maceta así como esta, de plástico, de vivero, con un arbolito acá adentro. Y queremos trabajarlo. Bueno, ¿cuándo podés hacer esto? Esto no lo podés hacer en cualquier momento del año. Sí podés ir a comprarlo en cualquier momento del año. Nadie te dice que no. Pero lo vas a dejar acá y lo vas a detener en esta maceta de vivero hasta que llegue el invierno, ¿sí? Cuando llega el invierno, que se pone frío, que estamos todos abrigados, ahí tenemos que empezar a trabajar este junípero. Es el momento de trabajarlo. No lo hagas antes, no lo hagas en verano, no lo hagas en primavera, no lo hagas en otoño. Hacelo en invierno. En invierno. Vas a empezar a limpiarlo, a hacerle la limpieza y vas a alambrarlo y hacerle el diseño. Eso lo puedes hacer en invierno. ¿Querés hacer un trasplante también? ¿Querés trasplantarlo, ya ponerlo en una maceta o lo que sea? Podés hacerlo. Podés hacer las dos cosas juntas. Podés alambrar, limpiarlo y trasplantarlo. Pero ¿qué pasa? Lo que no podés hacer es quitarle toda la tierra que tiene el sustrato. No hagas eso. No hagas eso porque el árbol se te va a morir. Entonces, dejas la mayor cantidad de tierra que pueda llegar a tener ese pan de raíces que hay acá adentro, quitas un poco y lo pasas a una maceta un poco más chica que esta, ¿sí? Entonces te vas a asegurar que el árbol va a seguir viviendo. ¿Le hiciste todos esos trabajos? No hagas torsiones tan drásticas porque se pueden romper todas las fibras que tiene adentro y te va a empezar a secar ramas. ¿Qué hago? Lo trabajé, ¿sí? ¿Cuándo? En invierno, ¿sí? Cuando hace frío, lo trabajé. ¿Cuándo lo voy a trasplantar? En invierno, cuando hace frío. ¿Podés trasplantar y alambrarlo? Sí, podés trasplantar y alambrarlo siempre y cuando no quites todo el pan de tierra que tiene las raíces, ¿sí? No querés tomar riesgos, sí, decir, no lo voy a trasplantar ahora porque por ahí se me... Bueno, no lo hagas, hace un trabajo este año y el próximo invierno lo trasplantás, ¿sí? Hace una cosa por otra, no tenemos apuro. Y para los que son más apurados y ansiosos, pueden hacerlo las dos cosas juntas, siempre dejando el pan de tierra más grande que puedan dentro de las raíces. Quito la tierra que está alrededor, escarbo un poquito, el tema de diseño ya lo vieron en los videos, y lo dejo ¿cómo? Resguardado del sol, resguardado del viento, resguardado de todo. ¿Que le dé lluvia? Sí, la lluvia le puede dar y eso es genial. Sustrato, ya saben, bien drenante, ¿sí? Tema de sustrato, hay videos en el canal. Pero puedes hacer eso y trabajar esos juníperos, ¿sí? ¿Querés trabajar uno y ganar tiempo? Te buscas uno, el más grande que puedas de vivero, siempre y cuando que ya tenga un movimiento, porque si tenés un palo recto no vas a poder moverlo porque es muy grueso, ¿sí? Por más que le pongas alambre del 20, no vas a poder moverlo. Entonces, te buscas uno que esté acorde a lo que a vos te guste y lo trabajás. Eso lo puedes hacer con plantas de vivero. Ahora me vas a preguntar, Gaby, ¿por qué no lo puedo trabajar a finales de invierno, a principios de primavera, en otoño, en verano? ¿Por qué no se pueden trabajar esas especies? ¿Por qué no les puedo hacer nada a esas especies? ¿Por qué? Porque en invierno la planta está frenada, ¿sí? No tiene brotes nuevos, está dormida. Crecen igual, pero están más aletargadas, ¿sí? Y es el momento de intervenir de esta planta, esta especie. Vos si prestás atención ahora, yo no sé si se alcanza a ver, pero ves que la planta está llena de brotes, tiene todos brotes verdes claritos, la planta está activa, yo no la puedo intervenir ahora, ¿sí? No podría hacer eso. Mismo ejemplo que le pongo siempre, si me tengo que operar de la vesícula, ¿me van a anestesiar o me van a operar despierto? Me van a anestesiar. ¿Qué necesitamos con las plantas? Siempre pongo el mismo ejemplo, que estén dormidas, ¿sí? Para que no sientan, ¿sí? Para que cuando despierten sea como que no pasó nada y sigo mi actividad normal. Por eso les digo que hay que hacer los trabajos en invierno. ¿Cuándo podemos empezar a pinzar? En otros momentos que no sea en invierno.
ahora es un buen momento, por ejemplo, ¿sí? Vamos a ir al mostrarte cómo está este. Este está brotado, pero este árbol no hay que pinzarlo, porque tengo que dejar que desarrolle, que crezca, porque sigue estando en su maceta de vivero, ¿sí? Pero si tenemos unos árboles como este, ya es momento de empezar a refinar y a pinzarlo. ¿Cuándo lo podemos hacer? Tenemos dos momentos de hacerlo, ¿sí? Presten atención. Principios de primavera. Ahora, en el hemisferio sur, ¿sí? ¿Hemisferio sur? Sí, hemisferio sur. Estamos en principio de primavera, ¿sí? Entonces es el momento de realizar este pinzado de formación a un junípero, ¿sí? ¿Cuándo es el otro momento? En otoño. Principios de otoño, podemos hacerle un pinzadito de formación, porque en otoño la planta va a volver a brotar hasta que se frena nuevamente. Va a tener una brotación, pero mucho más suave. Ahora en primavera va a tener una brotación más explosiva. Entonces pinzamos esas ramitas, esas hojitas que se están disparando del diseño que tenemos de las nubecitas. Hay ramitas que están mucho más largas. Le hacemos ese pinzado. ¿Qué es un pinzado? Es cortar simplemente, ¿sí? Las ramitas, por ejemplo, que están sobresaliendo, las quito con el dedo, las desencastro, ¿sí? Y voy generando esas formitas de nubecitas que ya voy queriendo tener, ¿sí? De esa forma voy compactando mucho más el verde porque le hago ese pinzado. El árbol va a seguir creciendo y va a desarrollar, pero ¿dónde va a desarrollar? No por esas ramitas que no pincé, como en este caso, no sé si esta se aprecia. Si yo esta no la pinzo, no la corto, va a seguir creciendo y el resto va a crecer pero más débil. Siempre hay una parte del árbol que desarrolla con mucho más vigor, y si yo retrocedo o corto esa parte vigorosa, la fuerza se va a distribuir al resto de ramificación. Entonces, pinzado, principios de primavera, principios de otoño, ¿sí? Pinzado, no podas, que nos confundimos, vamos a podar el árbol, no, pinzaditos, ¿sí? ¿Qué es un pinzadito? Esto, cortar con los dedos hojitas que yo necesito que retrocedan un poquito, las puntitas nada más, no de todas, sino un poquito. Entonces, por atrás de esos brotes va a seguir avanzando la brotación y me va a ir tupiendo todo mucho más parejo. ¿Ves esta puntita que está acá? Simplemente esa puntita la retrocedo y dejo todo a la misma altura. El resto está más atrás y eso va a volver a crecer y siempre va a estar compactado a la misma altura, ¿sí? Entonces voy a poder lograr toda esa ramificación en forma de nubecita, ¿sí? Sin que se deforme, y voy a ir compactando la hoja, ¿sí? ¿Cómo voy a ir compactando la hoja? Con la exposición al sol, lógicamente, ¿sí? Este árbol tiene que estar muy soleado porque el junípero necesita mucho sol. Así que ya sabes cómo trabajarlo, cómo trasplantarlo y cuándo, cómo hacerle un pinzado y en qué momentos y cuándo y cómo. Y las podas drásticas, decís, quiero podarlo, necesito podar ramas porque están muy gruesas, ramas que no quiero. Espérate que llegue el invierno y ahí decidís y seleccionás si haces una poda, ¿sí? O directamente matás esa rama y haces un shin, ¿sí? El árbol no permite por ahí, o se usa mucho más hacerle shin, ¿sí? A una madera. ¿Qué es un shin? Es una madera muerta, sacarle toda la corteza, desgajarla para simular una madera muerta en la naturaleza, ¿sí? Como se muere una rama en un árbol de un bosque, por ejemplo. Entonces eso sería hacerle un shin. ¿Por qué? Porque no cicatrizan bien, ¿sí? Si yo corto una rama al ras, siempre me va a quedar esa marca de la rama cortada, no como en otras especies que empieza a cerrarse esa herida y luego no se nota más que ahí hubo una rama. En este caso, estas especies no. Por eso se usan mucho los shin. Como en este caso, que esto sería un shin, acá tengo otro shin más, ¿sí? ¿Vamos a alambrarlo? Sí, vamos a alambrarlo. ¿Hasta cuándo tengo que dejar el alambre? Sí, hasta que la rama quede en su lugar, ¿sí? ¿Ves? Este árbol ya tiene años trabajado y sigue estando alambrado, porque hay ramas que todavía o por el mismo peso se van para un lado, se van para el otro o se suben, entonces tiene un alambrado. ¿Cuándo lo tengo que quitar? Cuando empieza a marcarse, ¿sí? Apenas empieza a marcar el alambre hay que quitarlo, sí o sí, porque en esta especie las marcas quedan y no se van. No es como un ficus, que el ficus borra esas marcas muy rápidamente. En estas especies no. Entonces tener mucho cuidado con el alambre, porque si lo dejamos mucho tiempo quedan marcadas, se marca mucho la corteza, se lastima la rama e inclusive es más rápido que se muera una rama por un alambre marcado o enterrado en la corteza que otras especies, ¿sí? Es un poquito más complejo eso.
Luego toda la ramificación que sale hacia abajo, que esto ya lo saben, la vamos quitando con los dedos, ¿sí? Vamos quitando todas esas ramitas, es retorcer con el dedo y tirar hacia afuera, ¿sí? Las que se compliquen y son más gruesitas, ¿sí? Ramitas que digas no quiero deformar mucho, corto con la tijera, ¿sí? Busco dónde está y corto. No puedo cortar esta especie a tijerazos, ¿sí? Así ta. ¿Por qué? Porque me va a secar todas las puntas. Yo necesito que siga creciendo y donde secó la punta frena la brotación. Si yo desencastro, el árbol sigue brotando. Es sencillo y simple, ¿sí? Vamos a ver cómo hay que regarlo, cómo hay que darle una humedad ambiental al árbol, cómo vamos a hacer eso, así que pasamos al riego. Cuando hablamos de riego en un junípero, sí, nos tiemblan un poquito las manos al momento de regar, porque decimos, es un árbol que no necesita mucha agua, que es más bien de lugares más secos, hay lugares que son más húmedos, pero ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos un sustrato muy drenante, cuando metemos pusolana, metemos acadama, metemos tepojal, metemos alguna piedra volcánica, todo eso cambia y se transforma. ¿Por qué? Porque el riego es esencial que entre el agua y salga por los agujeros de drenaje. Así como entra, así tiene que salir, ¿sí? Eso nos va a favorecer la salud del árbol y va a estar siempre bien el árbol. Eso es importantísimo. Es igual que para todas las especies. Entonces, con los juníperos, ¿sí? No vas a tener ningún tipo de problema con los riegos. Ninguno, exactamente ningún problema. Vas a regarlo todo lo que vos quieras y el árbol va a estar bien. No va a haber problema porque esto siempre va a estar húmedo, ¿sí? Con la humedad justa. ¿Por qué? Porque el sustrato es drenante, entonces no vas a tener problema. Si bien el árbol se aguanta muchísimo sin regar, ¿sí? Yo puedo tenerlo 3 días sin regar y el árbol va a estar bárbaro, no le va a pasar nada porque está acostumbrado a eso. No va a haber problema. Por ahí con otra especie tenés un problema de riego. Un ombú lo regaste a la mañana, un día de calor, y a la tarde está con las hojas así lánguidas y está sufriendo por riego. En el junípero esos problemas no los vas a tener, ¿sí? Regaste a la mañana, a la tarde va a estar bien, lo regas y el árbol se hidrata nuevamente. ¿Cómo voy a hacer? ¿Riego foliar al junípero o no riego foliar al junípero? A ver, yo tengo mi experiencia que te estoy contando. Yo hace, como ya saben muchos, hace 4 o 5 años que estoy con el tema del bonsái, ¿sí? Arranqué a prueba y error, fui cometiendo errores como todo el mundo y luego me fui dando cuenta de las cosas que están bien y las cosas que están mal, ¿sí? Siempre trato de compartir de todas las cosas buenas y malas, lo que me sale bien y lo que me sale mal, y ustedes tienen sus propias conclusiones sobre eso. Este junípero lo tengo hace 4 años. 4 años que lo tengo conmigo. Es un junípero de vivero. Lo he trabajado, lo he alambrado, lo he diseñado, lo he trasplantado. Y hoy está en esta macetita así de diminuta, así, con sustrato volcánico, con humus de lombriz, que es el sustrato que siempre les recomiendo, ¿sí? Hoy me voy a poner a pinzarlo, a dejarlo bien prolijito de las nubecitas como están, porque está genial. Entonces, me está funcionando. No es el único junípero que tengo, ya todo el mundo sabe en el canal que hice muchísimos juníperos, los he trabajado, tengo juníperos más grandes, tengo juníperos más chiquitos como el de la portada, en fin. Entonces, ¿qué te puedo decir yo? El riego foliar, ¿sí? El riego foliar funciona, el riego foliar está muy bien, pero ¿cómo y cuándo? ¿Ok? A ver, no voy a regar este árbol riego foliar en invierno. ¿Por qué? Porque en invierno tenemos un clima muy húmedo, muy frío. ¿Se entiende? ¿Cuándo lo tengo que hacer un riego foliar? ¿Y en qué momento y en qué situación? Vamos a aclarar eso, ¿sí? Buenos Aires, donde yo estoy, es un lugar muy húmedo, ¿sí? Hay mucha humedad acá en Buenos Aires. Estoy en el centro del país. Si yo me voy al norte, el lugar es más seco, ¿sí? Es más árido, es más seco, las temperaturas son más altas. Y si yo me voy al sur, obviamente va a ser más frío y seco, por lo lógico, ¿no? Porque es más el sur. Pero bueno, yo estoy en un lugar húmedo y yo le doy un riego foliar. ¿Cuándo al árbol? Cuando vienen las altas temperaturas, ¿sí? Primavera, verano y
parte del principio de otoño, le hago un riego foliar, le hago un pulverizado, lo refresco al árbol, ¿sí? Le doy esa humedad ambiental que necesita un poco la especie. ¿Por qué? Porque se alimentan de sus hojas, absorben agua de sus hojas, ¿sí? Ese rocío de mañana que les cae a los árboles, a ellos les viene fenomenal. Entonces, cuando viene el verano, cuando hace mucho calor, ese rocío pasa de lado y nosotros con un pulverizado simulamos ese rocío. Importante, si hacemos un pulverizado, ¿qué te voy a recomendar? Que únicamente sea agua de lluvia, ¿sí? Vamos y conseguimos agua de lluvia para pulverizar el árbol, ¿sí? ¿Por qué? Porque el agua de lluvia es más pura, es más ácida, está libre de calcios, libre de un montón de cosas y el árbol va a absorber buena calidad de agua por sus hojas. ¿Se entiende? Entonces, ¿lo vamos a hacer en invierno? No, lo vas a hacer en un lugar donde tenés mucha humedad, que es más humedad que donde estoy yo, que en el Caribe, por ejemplo, que hay mucha humedad ahí. No hace falta. ¿Por qué? Porque vas a generar hongos en las hojas y el árbol lo va a sentir. Entonces, tiene que correr aire, tiene que correr viento para que esa humedad la absorba y lo que queda más de esa humedad que ya no absorbió el árbol, que se vaya secando, ¿sí? Entonces le damos de tomar agua un poquito por el verde, pero no lo mantenemos todo el día húmedo. ¿Se entiende más o menos? Y el árbol se pone así de espléndido. ¿Con qué? Con agua de lluvia. No lo riegues con agua del grifo, no lo pulverices con agua del grifo, ni con otro estilo de agua, sino con agua de lluvia. ¿No tenés agua de lluvia? No lo pulverices, el árbol va a estar bien igual, pero le viene bien y le asienta. Entonces, el riego, para mí, lo mejor, agua de lluvia y los árboles lo vas a tener genial. El sustrato, bien drenante y el árbol la va a pasar genial. ¿Tenés un sustrato compactado? Y bueno, regalo hasta que se humedece, deja que se seque y luego volver a regar. No riegues todos los días y mantengas el sustrato. Si no es una puzolana o algún sustrato drenante, no los dejes húmedo porque el árbol lo va a sentir y te va a empezar a acercar ramas, se van a pudrir raíces y vas a tener problemas, ¿sí? Entonces, exposición al sol, 100% al sol, riego con sustrato drenante todas las veces que quieras. Todas las veces que quieras. Si me vas a decir, Gaby, todas las veces que quieras, le puedo dejar una manguera conectada acá. Y podrías, porque el agua va a ir cayendo y el árbol se va a mantener húmedo. Y en verano sería genial, porque el sol le daría de lleno, estaría siempre húmedo, no estaría mojándose la... A ver, te di un ejemplo, pero no podés poner una manguera acá y tenerlo regado porque el sustrato es drenante. ¿Se entiende el concepto, no? Ok, bien, estamos ahí. ¿Cómo riego este árbol yo últimamente? ¿Querés que te cuente cómo lo riego? Y vas a decir, vas contra todos los pronósticos. No, pero hace 1 año, 2 años que lo vengo regando así. Días de mucho calor, verano, 30 grados, este árbol se riega fácil 4 veces por día. Un riego a la mañana con regadera, se moja todo completo, lo riego, cae el agua, drena muy bien, perfecto, se humedece. Mediodía ya empezó a picar más fuerte el sol, agarro el árbol. Yo tengo estanques, tengo fuentones, tengo un montón de tachos donde junto agua de lluvia. Saco el árbol, lo sumerjo completo hasta donde se pueda y espero que termine de salir burbujitas. Lo saco y lo pongo en el estante. ¿Sí? El árbol empieza a hidratarse, el sustrato empieza a chorrear toda el agua y estamos. ¿Se entiende cómo lo riego? Después del mediodía, otro riego con la regadera y a la tarde, otro riego con la regadera. No es el mismo orden, pero yo lo podría regar así 3 veces por día, sumergirlo y sacarlo, porque el sustrato es muy drenante. Me vas a decir, Gaby. Pero las sales disueltas que suben hacia arriba, el árbol tendría que estar abajo porque la lluvia hace que baje. A ver, nosotros necesitamos que el árbol se hidrate. Los de las sales disueltas, a ver, el árbol está así de bien. Si no, no sé, estaría al revés, no entiendo. Así que hay cosas que sí, hay cosas que no, hay cosas que nos preocupamos muchísimo y hay otras cosas que no hace falta preocuparse tanto. Lo importante es que el árbol tenga las condiciones adecuadas y nosotros se las podamos dar, ¿sí? Entonces, voy a ponerme a pinzar este arbolito, lo voy a dejar lo más fino posible. No cometas errores en estas especies que son hermosas, divinas, me encantan, fáciles de trabajar y tener diseños rápidos, ¿sí? Nosotros somos ansiosos, queremos árboles
Ya queremos tenerlo, ¿sí? Queremos ir al vivero, queremos comprar uno, queremos diseñarlo, queremos alambrarlo, queremos ponerlo en maceta de bonsái, podés hacerlo, pero en sus momentos adecuados. Anda a un vivero ahora, seleccionate un árbol, guardátelo, cuídalo, ponelo fuerte para trabajarlo en invierno. Más fácil que eso, imposible. Juníperos, es todo lo que tenías que saber. Y si tenés dudas, me dejás un comentario y lo resolvemos. Seguramente vamos a hacer un video. Así que nada, gracias a todos por estar. Los quiero un montón de corazón, como siempre los digo. No dejes de suscribirte al canal, darle like a este video y que explote por las redes. Nos vemos. Hasta el próximo.